Historias paranormales en la Casa del Silencio. Yo nunca creí realmente en las historias paranormales hasta aquella noche en la que todo cambió para siempre. Y lo digo con la voz temblando, porque aún hoy, mientras recuerdo cada detalle, siento que algo sigue observándome desde algún lugar que no puedo ver. Todo comenzó cuando me mudé a una vieja casa heredada de un pariente lejano, una construcción enorme y silenciosa en las afueras del pueblo, rodeada por árboles altos que parecían susurrar mi nombre cuando el viento pasaba entre sus ramas. Desde el primer día noté una atmósfera extraña, una sensación pesada que se pegaba a mi piel como frío húmedo, pero intenté convencerme de que era solo sugestión, solo una mente cansada, buscando explicaciones mágicas a la soledad y al silencio. Sin embargo, con el paso de las noches, comenzaron a ocurrir cosas que no pude ignorar. A veces escuchaba pasos lentos y arrastrados en el pasillo, aun cuando yo estaba seguro de ser la única persona dentro de la casa, y otras veces sentía claramente que alguien respiraba muy cerca de mi oído mientras intentaba dormir. Una respiración profunda, antigua, casi dolorosa. Traté de convencerme de que eran ruidos normales de una casa vieja. La madera dilatándose, el viento golpeando las ventanas, pero dentro de mí sabía que aquello no era normal. La verdadera pesadilla comenzó cuando encontré un cuaderno escondido detrás de un falso panel en la pared del dormitorio principal. Un cuaderno viejo, cubierto de polvo y olor a humedad, lleno de relatos escritos en primera persona, relatos de otras personas que habían vivido allí antes que yo, todos hablando sobre presencias, sombras, voces y silencios que parecían tener vida propia. Esas historias paranormales no eran ficción, eran confesiones desesperadas. Y al leerlas, comprendí con horror que todas terminaban igual, con una advertencia escrita con trazo tembloroso. La casa no olvida a nadie. Desde ese momento, lo que antes era inquietud se transformó en terror verdadero. Empecé a ver figuras de reojo, sombras altas que se deslizaban por el pasillo y desaparecían en las esquinas. Y cada vez que intentaba encender las luces, las bombillas parpadeaban, como si algo en la casa se resistiera a que yo viera lo que estaba ocurriendo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché claramente una voz a mis espaldas que susurró mi nombre con una mezcla de tristeza y furia. Y cuando me di vuelta, no vi a nadie, pero sentí una mano helada apoyar sus dedos sobre mi hombro. Quise gritar, pero mi garganta se cerró, y durante unos segundos interminables quedé paralizado mientras esa presencia invisible parecía observar mi alma por dentro. A partir de entonces, la realidad y el miedo comenzaron a confundirse. Empecé a oír conversaciones en habitaciones vacías, murmullos que repetían palabras incomprensibles, como si la casa guardara recuerdos de todos los que habían vivido allí y los estuviera reproduciendo una y otra vez.
En varias ocasiones vi mi propio reflejo en los espejos, mirándome con un gesto que yo no estabais haciendo, como si algo dentro de mí estuviera intentando salir. Me di cuenta de que no era el dueño de la casa. La casa era dueña de mí. El nudo de esta experiencia llegó cuando, desesperado, decidí enfrentar lo que fuera que habitaba allí. Me armé de valor y entré al sótano, el lugar del que siempre provenían los pasos y los susurros. El aire era espeso, pesado, casi imposible de respirar, y en el centro del cuarto vi una vieja silla de madera con correas rotas, como si alguien hubiera sido obligado a permanecer sentado allí durante horas o días. En el suelo, alrededor de la silla, había marcas profundas, arañazos desesperados grabados en la piedra. De pronto escuché muchas voces a la vez, voces de hombres, mujeres y niños, todas hablando superpuestas, todas contando sus historias paranormales, todas pidiendo ayuda, todas llorando. Entonces comprendí la verdad. Nadie se había ido realmente de esa casa. Estaban atrapados allí, y ahora yo también formaba parte de ellos. El desenlace fue brutal y definitivo. La última noche en la casa, recuerdo haber despertado en la misma silla del sótano, con las correas cerradas alrededor de mis brazos, aunque yo juraría que habían estado rotas. Frente a mí, vi una sombra enorme que no tenía forma humana, una presencia hecha de oscuridad y silencio. La sombra se acercó y sentí cómo se metía dentro de mi pecho, como si buscara un lugar para quedarse, y en ese instante entendí que mi historia sería una más en el cuaderno escondido en la pared. Logré escapar, o al menos eso creo, porque aunque ahora vivo lejos, en otra ciudad, cada noche escucho los mismos pasos detrás de mi puerta, las mismas voces que murmuran mi nombre, y a veces, cuando cierro los ojos, veo la casa esperándome en la oscuridad. Yo sé que tarde o temprano volveré, no porque lo desee, sino porque la casa me reclama. Historias paranormales en el pasillo prohibido. Yo siempre escuché historias paranormales contadas por otras personas y pensaba que exageraban, que la memoria les jugaba una mala pasada o que buscaban atención. Pero ahora soy yo quien habla en primera persona y siento un escalofrío al admitir que nada de lo que viví puede explicarse con lógica. Todo comenzó cuando acepté un trabajo nocturno como cuidador en un edificio antiguo que había pertenecido a una institución educativa y luego fue abandonado sin demasiadas explicaciones. Desde el primer recorrido noté que había un pasillo clausurado con una gruesa puerta de madera y un cartel escrito a mano que decía con letras torcidas que nadie debía entrar allí jamás. Me advirtieron que ese sector estaba lleno de supersticiones y relatos imposibles, historias paranormales acumuladas durante décadas, pero yo, confiado y algo arrogante, creí que nada podría afectarme.
Sin embargo, desde la primera noche sentí que algo no estaba bien. El aire se volvía más frío cada vez que me acercaba al pasillo prohibido, como si la temperatura descendiera de golpe solo en ese lugar, y una presión invisible se apoyaba sobre mi pecho, obligándome a respirar más lento, más profundo, como si una presencia invisible quisiera sincronizar mi propio aliento con el suyo. Intentaba ignorarlo, pero las luces parpadeaban cada vez que pasaba por allí, y el sonido de pasos lejanos resonaba sin origen claro. Pasos suaves, pausados, deliberados. Durante el nudo de esta experiencia, la inquietud se transformó en obsesión. Comencé a escuchar voces detrás de la puerta clausurada, susurros que parecían contar fragmentos de confesiones, relatos rotos, historias paranormales narradas por muchas voces superpuestas, como si el pasillo guardara todo lo que allí había sucedido y me lo estuviera susurrando directamente al oído. A veces distinguía llantos, otras veces risas ahogadas, y más de una ocasión escuché con claridad mi propio nombre repetido con insistencia, como un llamado urgente, como una orden. Sentía que algo quería que entrara. Una noche no pude resistir más la curiosidad mezclada con miedo y decidí empujar la puerta, aunque mis manos temblaban y mi mente gritaba que retrocediera. La madera cedió con un crujido doloroso y el olor a humedad y encierro me golpeó como un recuerdo antiguo. El pasillo era largo, estrecho, cubierto de sombras que parecían respirar. Cada paso que daba resonaba como si el suelo tuviera memoria, y de pronto vi figuras borrosas moviéndose apenas, reflejos imposibles en las ventanas rotas, siluetas humanas que no tenían rostro pero sí una presencia aplastante. Escuché murmuraciones a mi alrededor, como testimonios desesperados que describían accidentes, desapariciones, promesas rotas, todo narrado en primera persona, como si las almas atrapadas allí repitieran eternamente sus propias experiencias. Yo caminaba y sentía que la oscuridad se cerraba detrás de mí, sellando mi salida, obligándome a continuar. En el punto más intenso del nudo, una sombra se desprendió de la pared y se detuvo frente a mí. No tenía forma definida, pero irradiaba un dolor antiguo, un dolor humano, un dolor que reconocí como mío, aunque no pudiera explicarlo. La sombra habló sin mover boca alguna, y su voz no sonó en mis oídos, sino dentro de mi cabeza, contándome otra de esas historias paranormales, como si fuera mi futuro, como si mi vida ya estuviera escrita allí antes de que yo la viviera. Dijo que todos los que habían entrado se habían convertido en relato, en recuerdo, en eco, y que el pasillo no aceptaba visitantes, solo residentes. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Sentí una mano helada apoyarse en mi nuca, y por un instante vi el pasillo lleno de personas translúcidas mirándome fijamente, como si esperaran que yo ocupara un lugar vacío entre ellas. Quise gritar, pero solo salió un susurro roto. El desenlace llegó cuando comprendí que para salir debía negar la historia que el pasillo intentaba imponerme. Cerré los ojos y repetí en voz alta que aquello no era mío, que no pertenecía a ese lugar,
que no iba a convertirme en otra voz repitiendo eternamente su tragedia. Entonces escuché un estallido seco, como si algo se quebrara en lo profundo de la oscuridad, y el frío se retiró de golpe. Abrí los ojos y me encontré en el vestíbulo, tirado en el suelo, con la puerta clausurada otra vez cerrada detrás de mí, como si nunca la hubiera abierto. Desde entonces sigo viviendo con la duda de si realmente escapé o si mi mente inventó esa salida para no aceptar lo inevitable. A veces, en plena noche, escucho el mismo susurro del pasillo prohibido repitiendo mi nombre. Y siento que alguien camina detrás de mí, aunque esté completamente solo. Sé que esa historia no terminó. Sé que todavía soy una pieza incompleta de esas historias paranormales y que tarde o temprano el pasillo volverá a reclamarme, porque lo que habita allí no olvida. La habitación sin espejos. Yo crecí escuchando historias paranormales contadas en reuniones familiares, relatos de sombras, susurros y casas embrujadas que siempre me parecían exageraciones, recuerdos inflados por el miedo y la imaginación. Sin embargo, todo cambió cuando acepté alquilar una habitación antigua en una casa que tenía fama de ser extraña. Una habitación que, según la dueña, había permanecido cerrada durante muchos años por motivos que prefería no explicar. Desde el primer momento en que crucé la puerta, sentí algo distinto. Una sensación de vacío oscuro, como si el aire estuviera cargado de recuerdos que nadie quería mencionar. Lo que más me llamó la atención fue que no había ni un solo espejo, ni en las paredes, ni en los muebles, ni en el baño contiguo. Cuando pregunté la razón, la dueña bajó la mirada y respondió en voz baja que era mejor así, que los espejos en esa habitación solo traían problemas. Yo sonreí con incredulidad, convencido de que era parte de esas historias paranormales que la gente repite sin entender su origen. Pero esa misma noche mi escepticismo comenzó a derrumbarse. Durante la introducción de lo que luego sería mi pesadilla, empecé a escuchar pequeños golpes detrás de las paredes, golpes rítmicos, suaves, casi como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención con paciencia inquietante. Pensé que podían ser cañerías, ramas movidas por el viento, cualquier cosa lógica, pero mientras intentaba dormir, escuché claramente un susurro que imitó mi propia respiración, repitiendo cada exhalación con apenas un segundo de retraso. Sentí un frío intenso recorriéndome la espalda y comprendí que no estaba solo, aunque no pudiera ver a nadie. Al día siguiente, mientras inspeccionaba la habitación con más calma, descubrí una pequeña grieta en la pared junto al armario. Y detrás de aquella grieta noté el reflejo de un brillo débil. Con un impulso imprudente, removí el yeso suelto y encontré un fragmento de espejo oculto, cubierto de polvo, como si alguien lo hubiese enterrado allí deliberadamente. Apenas lo toqué, escuché una voz quebrada decir mi nombre desde algún lugar profundo
no afuera, no adentro, sino más allá. En ese instante comenzó el nudo de esta experiencia aterradora. Cada noche, cuando la habitación quedaba a oscuras, el fragmento de espejo brillaba con una luz tenue, y dentro de él no veía mi reflejo, sino el rostro de otra persona, un rostro pálido, cansado, con una expresión desesperada que parecía suplicar ayuda. Ese rostro empezó a hablarme con una voz apagada, contándome su historia en primera persona, otra de esas historias paranormales que parecían más confesión que leyenda. Decía que había vivido allí, que había sido atrapado por la casa, que los espejos eran puertas y que algo del otro lado no permitía volver. Cada noche el relato se hacía más largo, más detallado, más doloroso, y yo sentía que una parte de mi mente comenzaba a confundirse con esa voz ajena, como si mis recuerdos se mezclaran con los suyos. En ocasiones veía movimientos detrás de mí, reflejados en el fragmento, aun cuando el cuarto estaba vacío. Sombras que se acercaban en silencio, figuras sin forma que se quedaban quietas, observándome con una paciencia interminable. Hubo un momento en el que comprendí con horror que el rostro del espejo comenzaba a parecerse al mío, como si lentamente estuviera ocupando mi identidad, reemplazándome, borrándome. Yo trataba de apartar la mirada, pero una fuerza invisible me obligaba a seguir observando, como si el espejo necesitara que yo participara de su tragedia. El desenlace llegó la noche en la que el reflejo habló con un tono distinto, firme, decidido, y me dijo que era mi turno, que alguien debía ocupar su lugar para que él pudiera liberarse. Sentí un tirón interno, una presión que me arrastraba hacia el vidrio, y vi mi propio rostro deformarse, estirarse, perder forma, mientras el otro comenzaba a sonreír con alivio. Grité con toda mi fuerza, negándome a aceptar ese destino, y golpeé el fragmento con la mano hasta que se hizo polvo. La habitación quedó en silencio absoluto, pero una sensación de vacío me atravesó como un viento helado. Desde entonces no he vuelto a verme en ningún espejo, porque cada vez que intento hacerlo, siento que algo al otro lado sonríe y mueve los labios imitando mis palabras. Yo sé que esa historia no terminó. Sé que sigo siendo parte de esas historias paranormales, porque en las noches más oscuras escucho un susurro que repite mi voz y me pide que lo deje entrar. Y tengo la horrible certeza de que algún día ya no podré resistirme.